598. Bueno, está con nosotros aquí el doctor Pedro José Ascoiti, conocido, bueno, diputado nacional y provincial, mandato cumplido, concejal también en algún momento, mandato muy chiquitito cumplido, y un histórico del radicalismo, no tan solo local, sino también nacional. Perico, buen día, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, Convención Nacional del Radicalismo, suspensión de afiliaciones de 4 de los senadores, ¿no? ¿Senadores son diputados? Diputados de la Unión Cívica Radical, que estuvieron en la famosa foto con el presidente Milei en víspera de lo que fue el tratamiento del veto a la movilidad jubilatoria, que finalmente quedó firme en el Congreso Nacional. Y la situación del radicalismo que parece que se está implosionando. Esta mañana he leído temprano de Loredo discutiéndose su presidencia en el bloque de diputados como presidente. Sale Cornejo hablando, Martín Lustó lo vi ayer a mediodía con María Laura Santillán, con mala leche, la gente de la Nación, la verdad, tienen una mala leche que pobre Lustó, yo le digo, en algún momento se tiene que levantar y dice, bueno, preséntese María Laura como candidata a usted a senadora y sea usted, más allá del presidente, estamos hablando de la Unión Cívica Radical, y tratando de explicar esta situación que está viviendo el radicalismo. Perico, lo escucho con atención, a ver la mirada suya, que sé que viajó a lo que pasó en Buenos Aires, estuve hablando con Cachi Carbetón del asunto, pero a ver, una mirada política más grande. Evidentemente, la descripción creo que es correcta. El radicalismo no escapa a una situación de crisis política que yo creo que todo el sistema político argentino está en crisis, todos. Está en crisis. Bien. No solamente el radicalismo está atravesado, sino también el peronismo, porque el PRO... Bueno, ni hablar. Fijémonos, se habla solamente de los 4 diputados radicales y con razón, después lo vamos a ver esto, pero no también fueron votaron en contra de los peronistas de Tucumán, sí, otros sectores peronistas sueltos, digamos, forma parte de el propio gabinete de Milei por parte de Scioli, un tipo que fue candidato a presidente, no estamos hablando de un 4 de copas. Francos, gobernador de la provincia fue Scioli, y Francos, el actual jefe de gabinete, hasta hace el año pasado, integrante del gobierno de Alberto Fernández. Yo quiero decir fundamentalmente sobre el tema del voto a favor o en contra del veto presidencial a la movilidad jubilatoria. Yo la verdad debo decir que sentí asco. ¡Epa! Porque son palabras que no usa usted. Uno puede tener, tiene derecho a votar de acuerdo a su como le plazca. Bien. Ahora, si yo voto hoy en dirección a, aprobamos la ley que establece la recomposición de un 8%, porque tampoco estamos hablando de locura. De locura. Escrito por usted. Exacto. Y aparte, agréguele. Los fundamentos. Bien. Entre los fundamentos digo que eso no va a afectar las cuentas públicas. Bien. Y a los 60 días, previo una invitación del presidente de la Nación, bien, a una conversación que obviamente ha sido secreta o por lo menos no se ha hecho pública, detalles, pero que uno puede suponer, que hace unos años andan estas cosas, uno puede suponer de qué se puede haber hablado ahí. Bien. Dan vuelta el voto. Y encima acá viene lo que yo francamente no acepto, es algo que me indigna, me causa indignación, es que lo celebren. Acá festejaron. Sí, señor, coincido con usted. Yo hago un asado para festejar mi cumpleaños, para juntarme con amigos, algún momento grato. Ahora, que alguien me explique qué razón hay para celebrar un veto a una ley que establecía una mejora del 8%, como acá se hizo mención a Lustó. Lustó lo grafica en 3 kilos de carne picada. Sí, no es nada. Entonces, eso realmente, ¿cómo la gente no se va a asquear de la política con ejemplos como este? Claro. Encima esa paparruchada, esa cosa absurda de que pagaron con tarjeta de crédito 20.000 pesos y otro ganso que va con una ensalada de papa y huevo. Entonces, claro, cuando uno ve estas cosas, espero que se vayan... Al carajo, de la palabra. Estas cuestiones son las que hacen muy mal. Dele.
Y la sanción a estos 4 diputados no es porque hayan votado distinto. Bien. Es por todo esto. Es porque votaron una cosa, la fundamentaron, bien, un proyecto del partido, y a los 60 días se dieron vuelta. Y como el radicalismo es un partido, no es un movimiento, bien, es un partido con reglas, con normas y una carta orgánica, bien, ¿no es cierto? Y una declaración de principios, establece claramente, entonces, cuáles son las conductas, cómo son el funcionamiento del partido. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió? La mesa de la convención, bien, se reunió, consideró la actuación de estos diputados, los suspendió provisoriamente en su afiliación. Bien. No puede como diputado suspenderlos, bien, en la afiliación, y lo giró al Tribunal de Conducta para que dictamine sobre una su sanción, conducta, y que puede llegar ser afiliado a una o no puede ser desafiliados. Bien. Esto es lo que ha pasado con estos diputados en particular. Esto, por supuesto, provoca un conflicto, sí, una situación dentro del bloque, donde hay legisladores que yo creo que han actuado correctamente, que hasta plantean de que, bueno, estos tipos no pueden seguir siendo, pero claro, ¿cómo va a estar miembros con del bloque? E incluso cuestionan la conducción de Loredo. Y acá viene otro escenario, tema. Bien. Porque no es solamente estos 4 y el voto por la movilidad jubilatoria, ha sido, digamos, una gota que rebalsó el vaso. Pero bien, evidentemente, dentro del bloque del radicalismo hay distintas posiciones. Yo no coincido con las posiciones que tiene De Loredo, yo coincido con las posiciones que llevan adelante el grupo identificado con Manes, que, digámoslo, tenemos un necochense. Exactamente, Pablo está ahí, ¿no? Platense por adopción, pero Pablo Juliano, bien, que ha sostenido posiciones desde mi punto de vista correctas, junto con otros como Carvajal, el formoseño, y tantos otros. Bien. En donde claramente el radicalismo se para, en donde yo creo que tiene que estar parado, que es en la vereda de enfrente del gobierno. Los radicales no tenemos nada que ver con este gobierno, absolutamente nada que ver. Y a mí me causa gracia cuando dicen, pero votan con el kirchnerismo. Y si el kirchnerismo viene y vota los proyectos nuestros, como el tema de la movilidad jubilatoria, bien, o el tema del financiamiento universitario, ¿qué le vamos a decir? No, vótennos en contra, no aprueben lo que proponemos nosotros. Bien. O, porque esto también de votar según quien sea el acompañante en el voto es una estupidez. El otro día el radicalismo ha votado el tema de la boleta única de papel junto con el PRO y el oficialismo. ¿Qué? Entonces, ¿qué, nos vamos a ofender porque votamos? No, si es lo correcto, votamos lo correcto, no importa bien, quién sea el autor, el autor o con quién votemos. Bien, perfecto. Entonces, acá hay posiciones, yo creo que muy claramente definidas. Quienes creemos que el radicalismo tiene que claramente pararse en la vereda de enfrente del gobierno, y quienes, como De Loredo, lloró cuando no se le aprobó la ley bases, bien, a Milei. Entonces yo no tengo nada que ver con esa gente. Claro, entiendo. Yo no lloraría cuando se deja o no se aprueba una ley que iba a perjudicar a la inmensa mayoría de los argentinos. Y ahora viene otro tema, que es el financiamiento universitario. Eso le iba a preguntar. Se va a picar ahí, ¿eh? Ahí entonces, la cosa se va a picar, ¿eh? Hace unos, no me acuerdo si era 2 meses más o menos, cuando hubo una movilización muy importante. Muy importante, bien. Trascendió a los convocantes, trascendió a los partidos. Bien. La ciudadanía salió a la calle a manifestarse en contra de las restricciones presupuestarias para la universidad. Porque es un valor que la Argentina tiene desde hace muchos años. Sí, señor, sí, señor. Desde la reforma del 18, de 1918, en Córdoba, inspirada durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, el radicalismo ha hecho una bandera de esto. Cuando nos inflamos el pecho de decir que Leloir, un premio Nobel argentino, dijo que el país había tenido 3 años, o había tenido un periodo de brillantez en la educación, en la cultura, que fue durante el gobierno de Arturo Illia.
tiene que ver con esto, porque había un presupuesto del 23% del PBI destinado a la educación, bien. con posibilidades de llegar al 25%. Bien. Esa universidad que en el 66 fue castigada en la noche de los bastones largos, Sí, señor. produjo el éxodo de científicos, pero por Increíble. todo el mundo, Bien. cosa que la Argentina todavía está pagando. Se frenó el desarrollo científico de la Argentina y corremos el riesgo, hoy lo vi en algún diario a la mañana, Bien. de que ya empieza a haber deserciones Claro, dejan la en universidad. las universidades. Acá en la Universidad de Quequén, profesores universitarios de gran formación que vienen de Tandil, dicen, no me conviene esto, me voy a otro lado, hago otra cosa. Pero Bueno, se van Estas son las consecuencias que estamos de estas medidas. pagando y que vamos a pagar si no se aprueba, o si, mejor dicho, si se respalda a Milei en el tema del veto. Entonces, esta cuestión yo creo que es lo que afecta hoy al radicalismo. Mi opinión es que el partido tiene que pararse claramente en una posición socialdemócrata como la que hemos sostenido, sobre todo durante el gobierno de Alfonsín, está el discurso de Parque Norte, que tanto se habla. Bueno, bien, yo recomiendo que se lea. Que lo lean nada más, bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el radicalismo? A mí me parece que no podemos acompañar esto, ni tampoco volver a lo que fue el kirchnerismo. Pero no nos podemos dejar engañar, porque unos y otros, ¿qué pretenden? Se suben al ring mutuamente. La semana pasada lo vimos claramente. Cristina. Por un lado sale Cristina no me acuerdo, a hablar de Milei y lo chuza, y del otro lado le contestan. Entonces, automáticamente esto es como en el ring. Bien. Uno en cada punta, y en el medio no puede quedar nada. Entonces, exigen o estás acá o estás acá. Si estás con Cristina, sos corrupto, y si estás con Milei, sos fascista. Bien. Yo no soy ni corrupto ni fascista, y no quiero estar ni con uno ni con otro. Bien. Lo que es más grave, en esos días también, la semana pasada, aparecieron la vicepresidenta, que todos sabemos la vicepresidenta quién es y a qué responde. ¿Y qué piensa? Es una defensora de la dictadura militar. Bien. Es una negadora de el consenso democrático del 84 que se dio a partir de la CONADEP, del juicio de las juntas y del nunca más. Bien. Y por otro lado sale Firmenich. Entonces tenemos otra vez dos rivales en las dos puntas en donde en el medio no puede quedar nada. Y en el medio es donde hay que construir. Bien, bien. En el medio es donde hay que construir. Y ahí tiene que estar la Unión Cívica Radical, construyendo claramente una opción democrática, socialdemócrata, donde la educación sea una prioridad, donde la salud pública sea una prioridad, donde el federalismo se respete, donde se respeten las autonomías municipales, una serie de cuestiones y principios liminares del radicalismo. Bien, y no hay que correrse de ahí. Y no hay que moverse de ahí. Claro, y es tan sencillo, no es tan complicado. Son convicciones. Es cierto que pueden venir momentos duros. Va, sin duda. Puede venir un invierno. Bien. Que la gente no vota. Lo decía Alfonsín, es una de las tantas cosas en las que hay que citarlo. Si la gente se corre a la derecha, preparémonos para perder elecciones. Usted me dijo la otra vuelta. Por eso pierde elecciones. Los radicales de Necochea. Sí, señor. 70 años estuvieron 74. Y estuvimos en el final, bien, los que éramos más jóvenes en aquellos años, sin ser gobierno. Sí, sí, señor. Pero fijando postura siempre, ¿eh? Y ahí estuvimos. Bien. Sosteniendo, bueno, inclusive, yo gobiernos, Yo creo que el radicalismo tiene que ser eso. Tiene que pararse sobre sus valores, sobre sus principios, bien, sus convicciones, y construir con aliados. Yo creo que es válida la experiencia de Santa Fe, donde el socialismo integra el gobierno de Puyaro, donde hay sectores del PRO. También, bien, gente capacitada, preparada. Y sectores del peronismo. O sea, acá no hay que hacer anti nada. Bien. Lo que nosotros tenemos que ser anti los que van contra la educación, los que van contra los jubilados, los corruptos, los que promueven la violencia. Bien. Eso tenemos que tener afuera. Pero el resto, insisto, educación, bien, salud, educación pública, salud pública, federalismo, una
mayor integración en Latinoamérica. No podemos salir a todos pelearnos los con días, todo el mundo, sí. elegir a alguien con quien pelearnos. Bien. Fijémonos el ejemplo de Alfonsín. Cuando llegó Alfonsín, Con Sarney. no Sí. había un solo país democrático en los alrededores. Sí, Cuando se fue Alfonsín, estaban todos. todos. Todos, exactamente. Sí, Y señor. mucho tuvo que ver el gobierno de Alfonsín Bien. en eso, y cuánto tuvo que ver Alfonsín en la creación posterior del Mercosur, en la paz con Chile, Exactamente. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los valores que tenemos que rescatar, que no están representados hoy en el señor de Loredo, que preside el bloque de diputados, que no está representado en alguno de los gobernadores. Miren, yo entré como diputado nacional en el 2005. Sí. Conmigo, ¿saben quién entró? No. Cornejo, el actual Gobernador gobernador de de Mendoza, Mendoza. bien. Y era kirchnerista. Era el radical acá, en su momento. Fue el mentor Del radicalismo acá. del radicalismo acá. ¿Se acuerdan aquella Cobos. consigna? Cristina, Cobos y vos, no me acuerdo Sí, cuál. algo Bueno, así, sí. él fue el mentor de eso. Evidentemente es un hombre con la convicción radical media floja, porque era acá y ahora es pro Milei. Entonces, pongámonos, seamos radicales, sin aditamentos. Nada más que eso, con eso alcanza. Y mucho, aprovecho que me Por has favor. invitado a conversar sobre estas cosas, y mucho de esto se va a resolver en la interna que hay el 6. El 6 de octubre, exactamente. En Necochea sí es una lista única, está Bien, ya todo, está. todo el mundo dentro. Bien. Bien. Pero hay que definir En la provincia de Buenos Aires. en la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que se va a discutir. Claro. Es cierto, yo creo que la conducción actual de la provincia de Buenos Aires Flojita. es mucho más inteligente en ese sentido de que no se muestra tan No. abiertamente. Mileísta. Pero yo tengo mis serias dudas de que, así como llevaron a un arreglo en la última elección con el PRO, en donde dejaron sin candidato a intendente a ciudades como, intendentes radicales me Bien, refiero, bien. a ciudades como Bahía Blanca, por ejemplo, Bien. donde el radicalismo Es no cierto. pudo competir. Bien. Hoy también pretendan llevarnos como furgón de cola del PRO a un acuerdo con No, la Libertad no, Avanza. está con- Y yo creo que el radicalismo tiene que estar en otra cosa, Bien. tiene que ser radicalismo. Y para eso nosotros invitamos a votar la lista que encabeza Miguel Lungui como convencional, el Opa, intendente de Tandil, un capo de la el provincia. mejor intendente de la Argentina, yo de la diría. provincia de Buenos Aires por varios cuerpos. Bien. Federico Estorani como delegado del Comité Nacional y Pablo Domenechini como presidente Del del Comité Comité Provincia. de la provincia. Y ese es el radicalismo que tenemos que reconstruir. Perico, 10 de la mañana, 8 minutos. Un placer escucharlo, como siempre. Lo veo bien, lo veo entusiasmado con esto de más radicalismo. Lo veo, Es lo que hemos hecho toda la vida. toda la vida, lo he dicho, no me tiene que sorprender, pero como que se tiene que corregir algo, ¿no? Y lo veo actuando, o usted y otros tantos más, no solamente, gente que tiene muchos ver. kilómetros en la vida del partidaria. Bien, Está además decir que ya somos muchos de los que estamos en esto, ya no vamos a hacer nada. no, candidato a nada, sí. A nada. A nada, bien. Bueno, en esta instancia sí hay alguna actividad partidaria, yo Sí. candidato convencional, pero no me refiero a cargos públicos. No, ya está. Basta, se terminó. Pero sí tenemos que darle al radicalismo El legado. ese vigor, esa sangre que lo ha caracterizado a lo largo de sus más de 130 años. Bien. El radicalismo todavía es una herramienta que le sirve al pueblo argentino, es el partido de la democracia en la Argentina. Y en eso nosotros tenemos que levantar las banderas de todos los próceres que nos llenamos la boca hablando, Bien, Irigoyen, Alfonsín, etcétera, etcétera. etcétera, Bien. todos, Bien. pero llevarlas adelante. Claro. Y hoy habrá nuevas generaciones que las llevan adelante, pero tenemos que poner el mojón y decir, señores, el radicalismo es esto, y de estos valores y principios no se puede mover. Y ahí, adelante radicales. Perico, gracias, como siempre, un placer recibirlo. Gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. El Hasta doctor cualquier Pedro momento. Ascoiti, que pasó por Voz en la Ciudad. Estamos un poquito atrasados. Hacemos pausa, 10 de la mañana, casi 10 minutitos. Avanzamos, vamos, adelante.